De verdad, para mí es una bendición el estar con ustedes. Créanme, hermanos, que me gozo de lo que Dios ha hecho por la obra acá. Y solamente falta que usted ponga de su parte, amados hermanos, para que Dios siga haciendo grandes cosas. Cuando el pueblo del Señor, cuando los creyentes están dispuestos a obedecer, como decía su pastor, Dios hace grandes cosas. Dios hace grandes cosas. Así es que, hermanos, espero desafiarles en esta tarde con la palabra de nuestro Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer solamente ese versículo, así es que póngase de pie conmigo un instante. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Amén, hermanos. Leemos en el nombre de nuestro Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acompáñenme a orar en este momento. Padre del cielo, eterno Dios, perdona en nosotros, en mí personalmente, todo pecado, toda iniquidad. Y te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de predicar tu palabra. Inmerecido privilegio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice al hermano Víctor, el pastor de esta iglesia, de esta congregación. Dele siempre sabiduría, Señor. Dele siempre entendimiento de su palabra. Gracias por haberle traído a este lugar. Ayuda a mis hermanos en el discernimiento de tu palabra, mi Dios, para que pongamos en práctica, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Cada vez que tu palabra es expuesta, hay principios que añadir a la edificación de nuestras vidas, por lo cual le ruego, Señor, que nos ayude a seguir construyendo una vida que le glorifique, que le honre, que lleve fruto, porque es necesario, Señor, traer a la congregación, a la obra de Dios, cada uno de los baluartes, de los estandartes que usted nos ha dado, para así, Señor, expandir el evangelio en esta ciudad de Ozatlán. Por lo cual le rogamos que nos desafíe en esta tarde. Gracias una vez más porque nos concede el privilegio de predicar su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a meditar en el tema, hermanos, lo que es necesario en la iglesia del siglo XXI. Lo que es necesario en la iglesia del siglo XXI. Lamentablemente, la iglesia del Señor, la obra de Dios, ha caído en cierta oscuridad. La iglesia del Señor ha caído en cierto desánimo. La iglesia del Señor no se levanta para producir, no se levanta para hacer la obra de Dios. Lamentablemente la iglesia está muy cómoda, muy fría, muy tibia. No es de admirar, porque la palabra del Señor lo predijo. La palabra de Dios lo estableció así, lo predicó, se predicó. Pero, amados hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de presentar delante de Dios algo. De presentar delante de Dios algo. La Biblia dice en este versículo 16 que el Señor nos ha elegido y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Lo que es necesario en la iglesia del siglo XXI es que usted y yo nos levantemos y llevemos fruto para la gloria del Señor. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis
¿En qué glorificado el Señor? En llevar fruto. Es más, amados hermanos, al primer hombre lo que se le mandó en primer lugar fue llevar fruto. En el Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28 dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Lleven fruto, les está diciendo. Por supuesto, literalmente, lo que el Señor les está diciendo es: tengan hijos. Tengan hijos. Eso es lo que la palabra del Señor les está diciendo. Pero a nosotros como creyentes, lo que la palabra del Señor nos dice es: al llevar fruto, reproduzcanse en otra persona. Porque si no, mire la siguiente parte del verso 28, dice: y les dijo, fructificad y ¿qué? Multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Tengan hijos, pero háganlos a semejanza de ustedes. ¿Sabe por qué la sociedad está tan desquebrajada como está el día de hoy? Porque en algún momento de la historia dejamos de hacer lo que nos compete como padres, los que somos padres. En mis tiempos, no sé en el suyo, amados hermanos, los mayores, pero en mis tiempos, si decíamos una palabra vulgar, mi mamá me volteaba la cara de un trompón. Y hoy hasta le aplaudimos: ya puede hablar el cipote, ¿verdad? Algo dejamos de hacer. Y la palabra del Señor nos está invitando que no solamente nos reproduzcamos, sino que al mismo tiempo asemejemos a estos en los que nos hemos reproducido, a la imagen de Cristo. Como creyentes, usted y yo estamos invitados a ello. Hermanos, si la iglesia no crece, es responsabilidad suya. ¿Me escuchó bien? Gracias. Si la iglesia no crece, es responsabilidad suya, porque usted no se está reproduciendo. Porque usted no se está reproduciendo. Porque la enseñanza y la dedicación del pastor es para alimentarle a usted, para llevarle hasta el punto en que usted se pueda reproducir. El evangelio, hermanos, es tan fácil de entender que lo vivimos a diario. Como padres, hablo en lo secular, nuestro propósito es criar a nuestros hijos y no para que se queden con nosotros, ¿verdad? 35 y 40 años y los manganzones ahí tomando lechita de nosotros. No. Un día se tienen que ir, y aunque no nos guste, pero debemos de ayudarles a crecer y de fomentarles los valores necesarios para la hora de llegar a ese tiempo. Sean buenas esposas y buenos esposos, amén. Como creyentes, el propósito del pastor es alimentarle y guiarle para que usted un día se pueda reproducir. Alguien acá haciendo las veces de predicador también. Alguien acá haciendo las veces de discipulado también. Alguien acá enseñando a otro en el tiempo de la alabanza. Alguien acá enseñando a las hermanas. No todo le compete al pastor. Y usted y yo debemos de reproducirnos. Hermanos, pero para reproducirnos algo tiene que pasar. Para que lo que es necesario en la iglesia del Señor en el siglo XXI, algo tiene que pasar. Yo no sé usted, pero si usted se levanta a las 2 o 3 de la madrugada al baño y usted se vuelve a acostar, usted está en victoria, hermano. Pero si yo me levanto a las 2 o 3 de la mañana, por alguna razón que nunca sucede, pero si alguna vez sucede, tengo que ir a la cocina a ver qué rasco porque tengo hambre. Y esa hambre tiene que ser suplida. Si usted anda hambre, anda viendo qué come. ¿Eso no es cierto? Porque es una necesidad. La iglesia del Señor en el siglo XXI está necesitada.
Está urgida, amados hermanos. Pero algo tiene que pasar. Se cuenta que había una familia muy pobre, muy pobre. Tenía una vaquita, de la cual con su leche tomaban para ellos, hacían requesón, cremita, quesito, lo vendían y de lo que obtenían pues pasaban la vida. Pero la vaquita pues era traviesa y se atravesaba los cercos, se pasaba los cercos. A los vecinos eso les molestaba. Un día idearon un plan y mataron la pobre vaquita. Imagínense. Y los que dependían de la vaca dijeron: ¿qué vamos a hacer? Se perdió. Ya no tenemos esperanza. Alguien acusó a los que habían matado a la vaquita y los llevaron presos. Al año salieron y cuando volvieron a su lugar, a su habitación, a su casa, se fijaron que aquella ya no era la casa de la gente pobre que vivía ahí. Ya habitaba otras personas, llegaban en carro y se dieron, bueno, ¿y aquellos qué se hicieron? Y fueron y preguntaron. ¿Y la familia pobre que vivía acá? Y ellos dijeron: nosotros mismos somos. Pero ¿y qué pasó? Hace un año una gente malvada mató a la vaca de donde nosotros obteníamos nuestro sustento. Pero de la carne que obtuvimos de la vaquita, la vendimos y así fuimos comerciando y fuimos creciendo. Hoy tenemos un súper y vamos por más. Algo tiene que suceder, hermanos. Pero lo que no estamos acostumbrados es a perder. ¿Sabe cuál es nuestra desventaja como seres humanos, como creyentes? Es que usted y yo no tenemos conocimiento anticipado. Pero Dios, que es perfecto, el Señor que lo sabe todo, y en su soberanía Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Si hoy se nos quita algo, renegamos, peleamos contra Dios, nos enojamos, pero no sabemos que eso nos está haciendo daño. Y Dios nos lo quita para hacer de nosotros algo mejor. Pero para que la iglesia, esa necesidad sea suplida, debe de pasar algo. Para que usted y yo comencemos a dar frutos, amados hermanos, como dice este verso 16, necesita pasar algo. Leamos el verso 16 una vez más. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis y vuestro fruto permanezca. Por el trabajo de alguien más, usted está hoy acá como fruto permanente. Alguien le habló de Cristo, se reprodujo en usted, le anduvo buscando, le anduvo animando, a veces se le escondía, a veces no venía y de tanto empujón, aquí está. Hoy le toca hacer esa parte a usted. Pero ¿qué debe de pasar para que la necesidad en la iglesia sea suplida? Número 1, vayamos al capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 3. Nicodemo, un sabedor de las escrituras antiguo testamentarias, se presenta al Señor y tienen una conversación. Y el Señor va al grano y le dice: Nicodemo, tienes que ser salvo. Verso 3 del capítulo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un paréntesis. Creo que el pastor ya les ha explicado la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y no está hablando del cielo, de la presencia de Dios. El reino de Dios, hermanos, es el gobierno de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y el Señor le dice:
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira el verso 7, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer. ¿Qué es lo primero necesario que debe de ocurrir en la iglesia? Nacer de nuevo, amados hermanos. Nuestras iglesias están inundadas de creyentes solamente religiosos, de gente que ha cambiado nada más de religión, pero no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. No han nacido de nuevo. Y esto dice la Biblia que solamente lo produce el Espíritu Santo. Solamente lo produce el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, bautizándonos. Primera de Corintios 6:19, haciendo una habitación en nosotros. Efesios 1:13, sellándonos. Y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 5, regenerándonos. La pregunta es: ¿usted está en ese rango? ¿Usted ha nacido de nuevo? Seamos honestos y sinceros. Cuando venimos a la iglesia, comenzaron a invitarnos y comenzamos a asistir. Usted y yo pensábamos, o quizás sigamos pensando, que se trata de otra religión más, que se trata de otro grupo más. Y usted pasaba por allá donde se congregaban antes, ve, ahí están otros aplaudiendo y alabando, otros locos, aleluyas, panderetas, ¿verdad? Posiblemente así pensamos. Pues bueno, ahí voy, ¿verdad? No se preocupe, también los discípulos pasaron por ello. ¿Se recuerda aquel pasaje de la tempestad? El viento y el mar embravecían y el Señor dormido. Y los discípulos: Señor, Maestro, sálvanos que perecemos. Y Él les dice: hombres de poca fe. Lo interesante de ese pasaje es que al final los discípulos dicen: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar? Esa expresión da a entender que los discípulos no sabían que se trataba nada más y nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo. Eran sus discípulos, ya le habían conocido, pero no sabían que se trataba del mismo Dios. Normalmente, hermanos, yo sé que el pastor ya les ha explicado esto, en Israel era cultural que muchos maestros anduvieran de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Entonces ellos, comunes, y decir: bueno, yo pertenezco al clan del Rabino Jesús, yo soy discípulo del Rabino Jesús. Pero ningún rabino había hecho el mar calmar, ni el viento hacer bonanza, hasta que Jesús lo hizo. Y por eso ellos se preguntaron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Como creyentes, usted y yo necesitamos crecer para conocer verdaderamente a nuestro Señor, el poder de nuestro Señor, el poder restaurador, el poder regenerador, el poder que puede, valga la redundancia, que puede cambiar nuestras vidas. Pero necesitamos conocerlo y necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Muchas veces como creyentes nos enfrentamos a muchos temores, a muchas dudas. Pero, amados hermanos, es necesario que nos encontremos verdaderamente con nuestro Señor. Es necesario para dejar de ser religiosos. Muchas veces, aún y cuando hemos tenido o hemos tomado una decisión verdadera, una decisión genuina de fe en nuestro Señor como Salvador, pero estando adentro comenzamos a jugar al evangelio. Lo segundo que es necesario, lo primero es nacer de nuevo. Lo segundo, verso 30 siempre de este capítulo 3 del Evangelio de Juan. En el escenario, Juan el Bautista, lo dijo el pastor,
bautiza al Señor Jesús, pero llegó un momento en que el Señor Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan el Bautista. Y le llegaron a decir a Juan: aquel al que tú bautizaste ahora tiene más discípulos y bautiza más que tú. Y Juan el Bautista dice en el versículo 30: es necesario que Él crezca, pero que yo... Es necesario que Él crezca, pero que yo, después que hemos venido a la verdad y conocemos que estamos en el verdadero, ahora es necesario, amados hermanos, que usted y yo comencemos a morir a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Pregúntele al pastor si alguna vez quiso estar aquí, pregúntele. Si lo que yo quisiera es andar jugando pelota. Todos nuestros deseos y nuestros anhelos mueren, hermanos. Todo lo que teníamos planeado para nosotros muere por el propósito de Dios. Acá es donde el Señor cumple su palabra, que dice: todo el que quiera ganar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la ganará. Aquí, hermanos, es cuando los creyentes comienzan a ser columna en la obra de Dios. Aquí es cuando los creyentes comienzan a sostener a otros creyentes. Comenzamos a morir a nosotros. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan siempre, capítulo 12, versículo 24. Y el Señor nos presenta una figura muy hermosa. Capítulo 12, verso 24. El Señor Jesús está hablando de la muerte, de morir Él, y los grandes beneficios que esto traería al mundo. Apliquémoslo a cada creyente. Verso 24, capítulo 12 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hablemos de una fruta, cualquiera que sea. La más común, el mango. Y usted se come un mango, ¿y cuántos son de aquellos que hasta el último pelito le arrancan a la pobre semilla? Porque el mango es tan rico, tan delicioso. Y dice: ay, como recuerdo este mango, ¿verdad? Y como recuerdo, lo voy a guardar. La semilla no muere y nunca más hay un fruto de ese mango. Pero si usted la entierra, es una acción que usted y yo debemos de hacer. Dios hace lo imposible, lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Qué es qué? Hacer que esa semilla nazca y crezca. Amén. La pregunta es: ¿quién disfruta después los mangos? Nosotros. Si usted y yo morimos, amados hermanos, a lo que nosotros queremos hacer, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. No sé el propósito para cada uno. Yo creo que ni el pastor lo sabe. Hablando del propósito para ustedes, yo sé el mío, él sabe el de él. Pero lo que debemos de hacer es morir a nosotros. Dios va a hacer lo imposible, lo que usted y yo no podemos hacer. Vea un momento en el retrovisor de la vida y usted se dará cuenta que no somos ni la sombra de lo que éramos antes.
Yo era de los que decía, yo no creo que Dios me cambie a mí. Allá en Usulután, hermanos, todavía encuentro a un señor, se llama Santiago. Y cuando me encuentra me dice, ¿qué pasó, niño malo? Y él me conoció cuando yo tenía 10 a 12 años. Y desde ese entonces no he vuelto a tener comunicación con él. Imagínense cómo me decía en aquel tiempo. Y si no hubiera conocido a Cristo en este tiempo. Y yo decía, yo no creo que Dios me cambie. Y seguimos en ese proceso de transformación. Pero hermanos, si no comenzamos hoy, ¿cuándo? Y si no estamos dispuestos a morir, ¿cuándo Dios va a hacer grandes cosas? Otro principio en el ejemplo del mango. Usted no siembra un mango y el día de mañana ya va a ir a buscar a ver qué hay, ¿verdad? Es un proceso de paciencia. Y ahí es donde nos desesperamos. Máximo cuando no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. Porque es un proceso de paciencia. Pero los frutos el Señor los garantiza. Pero usted y yo debemos de comenzar a morir. Es necesario, hermanos, para que la iglesia del Señor en el siglo XXI tenga salud, tenga bienestar, de tantas cosas que se dan en estos tiempos. Aproveche, amados hermanos. Mire, ustedes tienen un pastor, hablando del hermano Víctor. Es fácil. Yo sé que, por ejemplo, él en la madrugada estudia para poderles alimentar en la Biblia a ustedes. Para nosotros, hermanos, hacer la obra del Señor en estos tiempos es muy difícil. Tenemos que cuadruplicar los esfuerzos. Usted aproveche lo que recibe. Sáquele el máximo provecho. Y usted verá cómo Dios hará grandes cosas. Pero si no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestra manera de proceder, nuestra manera de pensar. Muchos salimos, hermanos, de las congregaciones diciendo, estuvo muy bonito el mensaje y desafiador, ¿verdad? Pero el siguiente día seguimos haciendo las cosas igual. Si no estamos dispuestos a morir, no crea usted que van a haber grandes cosas. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas 9:23, el Señor decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debe de haber una renovación en nosotros, hermanos. En el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, del versículo 5 al 9, el apóstol Pablo está dando una serie de características de nuestra carne, nuestra manera de proceder, lo que sale de nuestra boca, las características del hombre carnal. Pero en el versículo 10 el apóstol Pablo dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Amén. Es una renovación. Es una renovación. Y Romanos 12, verso 2 dice que es del entendimiento en primer lugar. Entonces, número 1, necesitamos nacer de nuevo. Este es el ABC del Evangelio. Lo más sencillo. Pero de ahí necesitamos morir. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Número 3. Después de nacer de nuevo y después de comenzar a morir a nosotros, ¿qué es necesario hacer, hermanos? El crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. El crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y ahí está una vez más el concepto: llevando fruto en toda buena y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo más fácil? Este es el punto, hermanos, que cuando el pastor nos regaña, ¿qué decimos? Pues mejor me voy. Así ya no me gustó. Cuando se dan algunas cosas en nuestra vida, aquí es donde decimos, aquí es donde me vuelvo ateo. No creo en Dios. Cuando no entienda algo, hermanos, o cuando no le guste algo, hágase un favor. No salga murmurando ni criticando. Sea diligente y vaya a la Biblia y estúdielo usted. Amén. Yo soy muy peculiar. Si a mí algo no me gustó, hablando de la comida, no me lo como. Y lo hago yo, así como a mí me gusta. Para usted puede estar muy sabroso, pero si a mí no me gusta, no me gusta. Y lo hago de la forma que yo pienso que me puede gustar. Vaya a la Biblia. Sea diligente, investigue usted y saque su conclusión de lo que dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, ahora Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. ¿Cómo? En abundancia. Ella nos va a enseñar, ella nos va a exhortar, ella nos va a llevar a la sabiduría. Amén. Pero debe de morar en abundancia. Les preguntaba a los hermanos el día de ayer, porque voy a predicar una serie en cuanto a los 10 mandamientos a partir de este domingo. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? No, hermanos, es que eso de los 10 mandamientos es para el pueblo de Israel. O sea que nosotros podemos matar y podemos robar y no hay problema, pues. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como creyentes, hermanos, cualquier cosa a veces se convierte en nuestro Dios en el siglo XXI. Por mencionar algo, ¿verdad? Pero la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El miércoles estábamos hablando con el hermano Víctor y decíamos, quizás, hermanos, no vamos a pasar de tener a la misma congregación pequeña por dos aspectos.
Porque hoy en día a los creyentes no les gusta que se les hable del pecado, solo del amor, hermano, y así nos sentimos en las nubes, ¿verdad? Amor y paz. Número 2, porque el creyente no es diligente en buscar la palabra del Señor. Si queremos que la iglesia crezca, mire qué dice la palabra: y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Si no estamos dispuestos a inundarnos de la palabra del Señor, hermanos, no vamos a crecer. Si no estamos dispuestos a impregnarnos de la palabra del Señor, no vamos a crecer. Mire, yo no estoy en contra de la tecnología, yo soy uno de los amantes de la tecnología. Pero ¿sabe lo que a mí particularmente me enoja? Y perdone, no les conozco. O sí les conozco, pero de cara, ¿verdad? Pero no conozco su proceder. Pero que me diga: hermano, yo no puedo leer, pero sí bien sabe manejar el teléfono. O que me diga: hermano, mire, yo no leo, no puedo ver la letra. No me diga que las letras del teléfono son más grandes que las de la Biblia. ¿Sí? Hay métodos ahora para inundarnos de la palabra del Señor. Así que no me diga que no puede. Tal vez hace 20 años eso era un obstáculo, hoy no. Si no lo hacemos es porque simple y sencillamente somos negligentes. Si no lo hacemos es porque sencillamente somos negligentes. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. En el 11 el Señor dice, la palabra dice que instituyó al liderazgo de la iglesia, incluidos los maestros, los predicadores, los pastores. ¿Para qué? Dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar, hermanos? Construir, amén. Edificar es construir, no destruir. Cuando le hacemos más a cosas del pecado, estamos destruyendo. Cuando en las charlas, en las pláticas entra en acción la lengua, estamos destruyendo. Pero cuando en el círculo social entra la palabra del Señor, estamos construyendo, estamos edificando. Y la enseñanza de la palabra del Señor es para edificar, para construir. Y no estamos hablando de un edificio, sino vidas, sino frutos. Y fruto, dice el 15:16, que permanezca. Creyentes que en un tiempo sigan estando acá y sigan llevando fruto para la gloria del Señor. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de... ¿Cuál es el propósito general para todo creyente? Que todos maduremos en algún punto de nuestra vida. Y que nuestra vida se asemeje tanto a la de Cristo. Que todos maduremos en algún punto. Y como dice 1 Corintios 3, dejemos de ser niños. Y este mismo versículo, este mismo capítulo 4, en el versículo 13, 14... dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. A veces con un ánimo, hermanos, uno de los dones del Espíritu que son permanentes
he estado enseñando acerca de los 18 dones del Espíritu Santo. 7 fueron que tuvieron tiempo de caducidad, desaparecieron, y 11 son permanentes. Y uno de los 11 es el discernimiento de espíritu. Y uno sabe cuando un creyente anda en la carne. Uno lo sabe. Y no voy a mencionar algunas características para que no se me ofenda, pero uno lo sabe. Es como cuando el hijo con el papá, ¿verdad? Que piensa que le va a dar a todo con el dedo y que, ya me bajé a mi ruco, ¿verdad? Ajá, ahí se va a estar. Que uno se hace el mismo es otra cosa. Hermanos, usted no tenga temor al hermano Víctor. Lo mucho que puede hacer el hermano es regañarlo. Hermano Carlos Martínez y aún el hermano Víctor conocen al hermano Pedro. Los hermanos Martínez también conocen al hermano Pedro Escobar. Él contaba una historia de un hermano que se llamaba Gildardo. En cierta ocasión se encontró al hermano Gildardo allá en San Miguel, y el hermano Gildardo rapidito se metió las manos a la bolsa del pantalón, y de repente un gran hoyo en la bolsa del pantalón y humo que salía de la bolsa. Era un cigarro que tenía en la mano, y el hermano se lo metió a la bolsa por temor al pastor, al hermano Pedro. No, hermanos, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Téngale temor al Señor. Ahí la cosa cambia. O dígame cuántos no se asustaron aquel día del temblor. Ahí todos somos santitos. A veces, hermanos, somos como los hijos que aparentamos temor, ¿verdad? Cuando nos ven con el cincho en la mano. Aparentamos, pero no tenemos temor. Porque si tuviéramos temor, aquí estuviéramos reverentemente, consistentemente, creciendo, porque tememos al Dios al que decimos seguir. Entonces necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y lo último, si hacemos este proceso, hermanos, la iglesia también crecerá. Ustedes son los primeros llamados en amar a sus mismos conciudadanos de aquí de Ozatlán. Ustedes son los primeros llamados en llevar el evangelio, la luz de Cristo, a la gente de aquí de Ozatlán. En cierta ocasión estaba ahí en la casa arreglando una moto, y iba un anciano con 2 pollos, pero señores pollos, hermano, no pollitos, señores pollos. Y le dice a un vecino: don fulano, vaya, le dice que ahí en el frente del cementerio están regalando pollos. Y sale el vecino, ¿verdad? Y detrás el hermano Carlos también, a ver qué cachaba. Cuando llegué, hermanos, era un furgón y un montón de gente, que yo conozco gente de Santiago de María que desde el Cerro del Tigre andaban allí buscando que les regalaran pollos. Pero así se propagó la noticia. Vaya a ver si hablamos de Cristo. Vaya a ver si llevamos las buenas nuevas. Pero lo que necesita la iglesia del siglo XXI es eso. Creyentes que nacen de nuevo se ponen a la disposición del Señor. El pastor lo habló hace poco, capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Cuál fue la primera reacción del apóstol Pablo a ser convertido? Señor, ¿qué quieres que yo haga? A la disposición de Cristo. Hermano, ¿va a poder venir ahora al privilegio? Hay que andar preguntando si va a venir.
No, el privilegiado soy yo, el bendecido soy yo, el que necesito soy yo. Si seguimos este proceso, Dios va a bendecir a la iglesia. Vamos concluyendo. Hechos capítulo 15. Versículo 41. Hechos 15, 41. Dice: Pablo comienza su segundo viaje misionero, se separa con Bernabé, toma a Silas y comienza el segundo viaje. Ya había realizado el primero, había establecido algunas iglesias, y dice el 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Ahora mire el versículo 5 del capítulo 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando habla de confirmación es que la iglesia ya estaba establecida, es que la iglesia ya había madurado, es que la iglesia, los creyentes en las iglesias, hermanos, tenían un solo sentir. Era el amor por su Señor. Nada los distraía de la obra de Dios. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 11 y 12, dice Pablo: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de... Pablo está diciendo: a mí nadie me lo enseñó, lo recibí directamente del Señor. Escuche bien, todos queremos micrófono, todos queremos plataforma, todos queremos participar enfrente, pero no todos queremos ser enseñados. Mire lo que le sucedió al apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Recién convertido Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 11, 25 y 26 siempre de Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí está el principio clave, hermanos. Usted y yo dejémonos ser formados. El pastor enseña, predica, ministra, instruye, exhorta, guía, dirige, como usted le quiera llamar, y Dios le va a llevar a usted hasta donde le ha de ocupar. Y después de ahí, usted tiene que hacer el mismo rol. Y aquí ya tienen que haber hermanos haciendo ese mismo rol, siendo columnas del edificio de la obra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo, por ejemplo, con Timoteo. Dice Hechos capítulo 16, verso del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Primera de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo se había convertido en el hijo en la fe del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen?
Yo verdaderamente estoy creciendo mucho con la enseñanza del hermano Víctor. No es él, hermano, es el Señor por medio del Espíritu Santo guiando al hermano. Pero por algo lo ha puesto aquí. Amén. Y usted siguiendo los pasos. Y usted siguiendo los pasos. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero ¿cuándo se va a levantar alguien que va a decir: yo voy a ir a abrir una obra con la forma en cómo he sido enseñado, en cómo he sido mentoreado, y yo voy a ir? ¿Cuándo? ¿Quién tiene esa carga? ¿Quién está cargado con decir: lo que yo he recibido lo voy a participar? ¿O cuántos de los que ahora somos padres decimos: bueno, a mí mis papás me alcahueteaban, pero yo con este manganzón que tengo yo lo voy a... ¿Cuántos hacen eso? Lo que quiero decir es que así como hemos sido enseñados, así enseñamos. Así como somos formados, así vamos a formar también a otros. El problema es que, al igual que la sociedad, en la iglesia en un punto el molde se ha quebrado. En algún punto el molde se ha quebrado. Termino con esto, amados hermanos. Un rey tenía 2 águilas. Una con facilidad aprendió a volar, pero la otra pasaba en un tronco y ese tronco tenía una sola rama. Y el águila ahí pasaba. Y el rey decía: ¿y esta águila cuándo va a volar? Y el rey dijo: daré mucho oro a quien le enseñe a volar a esta águila. Y llegaron muchos y nadie podía. Y de repente le dijeron: rey, el águila anda volando. Y el rey, asombrado, mandó a llamar a quien había hecho volar al águila. Y un anciano, temeroso por la osadía que había hecho. Y el rey le preguntó al anciano: ¿cómo fue posible que hiciste hacer volar el águila? ¿Qué es lo que hiciste? Y el anciano lo que hizo fue botar el tronco. Como el águila ya no tenía dónde estar, tenía que volar. ¿Qué reflexión nos deja esto, hermanos? Aquí vamos de paso. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Si usted está cómodo, algún día el Señor se encargará de quitarle su comodidad. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Pero la Biblia dice en el Salmo 1, versículo 3: aquel que se deleita en la palabra del Señor dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Así es que, amados hermanos, mi recomendación es lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios les bendiga en esta noche. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por hacernos partícipes de tan grande bendición. Tu anhelo, tu deseo, Señor, es que cada creyente que escuche tu palabra la ponga en práctica para que llegue a esa madurez, para que llegue a esa necesidad
de dar fruto para ti y glorificar tu nombre, Señor. Porque el único propósito de haber sido creado es que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Bendice esta amada iglesia, Señor. Carga su corazón, carga sus vidas con esta necesidad. Necesitamos crecer cada día. Necesitamos morir a nosotros. Y aquellos que no conocen de Cristo necesitan nacer de nuevo. Para que tu iglesia en este siglo XXI, Señor, sea diferente. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.